Muy buenas noches. A nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia súper especial. Sean bienvenidas, bienvenidos todos nuestras estudiantes, docentes, las personas que han sido invitadas especiales a esta plática. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Fabiola Alanís. Hoy, muchas gracias y muchas felicidades a la maestra Lilia Cárdenas. Desde aquí le damos un fuerte aplauso porque es presidenta electa de Casa Coahuila para el ciclo 2022-2024. Lilia, muy bien merecido. Tu trabajo se ve coronado en esta fecha con este nombramiento tan importante. La primera mujer en 64 años de Cinco. existencia, de 65 años de Casa Coahuila. Y pues bueno, estamos muy bien representadas las mujeres con Lilia en esta labor. Y hoy pues le damos una calurosa bienvenida a Daniela Muñoz Jiménez, quien por segunda vez nos acompaña en este jueves cultural. Ella es emprendedora, médica cirujana, egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, investigadora en filosofía de género, neurofilosofía y filosofía de la economía. Autora de cursos sobre el tratamiento hormonal de afirmación de género THAG, impartidos a diversas asociaciones dedicadas a la atención médica, psicológica, psiquiátrica y legal de la comunidad trans, AMSAC, Impulso Trans, etc. Al día de hoy cuenta con la experiencia de más de 320 pacientes en THAG. Además, ha sido invitada a presentar sus investigaciones en congresos internacionales sobre filosofía de género y tratamiento hormonal. Apasionada por la comprensión de los misterios de la mente, ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales sobre la neuropercepción del dolor, filosofía de la cognición y de la experiencia consciente. Maestra en filosofía social por la Universidad La Salle. También fue titular docente de la Facultad Mexicana de Medicina del Seminario de Filosofía y Ciencia por 3 años y docente del CIBE por 5 años. Actualmente es docente del posgrado de sexualidad en AMSAC, autora de 3 libros de filosofía social, filosofía de la ciencia y filosofía de la economía. Directora y fundadora de CIFRO, Centro de Investigación Frontera y Filosofía, organizadora del Simposio de Neurofilosofía. Por otro lado, Daniela es música y compositora autodidacta y hoy en día es CEO de ioio.mx, una app para rentar todo tipo de artículos o servicios. Los últimos años se ha desarrollado como activista en defensa de los derechos de la mujer y la diversidad sexual. Y hoy la tenemos en este jueves cultural para escucharla con la conferencia Lenguaje Inclusivo. Daniela, bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Gracias. Mi querida Ale, muchas gracias. Lili, felicidades, muchas felicidades, en verdad. Creo que esta representación que tenemos las mujeres ahora con tu nombre, con tu cara, con tu imagen, con tu historia, sin duda sirve para lo que viene, para las generaciones que vienen. Gracias, Lilia. Y bueno, mi querida Ale, es una locura esto, tengo que hacer más chiquita esa semblanza, en verdad. Por 2 cosas. Uno, porque ya no son 320 pacientes, ya son hoy 340 pacientes. Es una locura, en verdad, esto. Y por otra cosa, también, justo por cómo se presenta Mujica. Pepe Mujica, siempre hablo de él y siempre voy a hablar de él. Él dice que si basamos nuestra esencia y nuestra ontología, si basamos nuestra persona en nuestra propia historia, y nos ensimismamos en lo que hemos hecho. Pierde sentido nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la humanidad, esta raza tan especial de homínidos, es gregaria. Y todo lo que ha logrado a través de su historia es porque ha hecho comunidad y porque ha hecho colectividad. Entonces, si queremos presentarnos de una manera que valga la pena, es de la siguiente. No somos nuestra historia nada más, sino que somos también una herramienta para la colectividad. Justo así me gusta decirlo, como lo dice Pepe Mujica. No soy esa semblanza, sino soy o trato de ser una herramienta para mi comunidad. Y pues bueno, vamos a ver, queridos todes.
Empecemos hablando justo así, con un querido muy incluyente. Pero antes de yo dar un soliloquio acá bien aburrido de por qué sí tenemos que hablar desde una perspectiva, desde una hermenéutica diversa, antes de yo dar ese soliloquio, me gustaría escucharles, ¿no? ¿Qué opinan? O sea, ¿qué piensan del lenguaje incluyente? ¿Por qué creen que se tiene que hablar o no se tiene que hablar con el E, por ejemplo? Un caso muy interesante que decía la Thalía, ¿no? Y otras personalidades hace muy poco, que el español, el castellano era muy bonito, que no había necesidad de deformarlo, deformarlo. Si ella supiera que antes de que existiera el español, el castellano como lenguaje aceptado como lengua, las personas que hablaban latín decían que el español, que el castellano era de lo más burdo que existía y que era una aberración al latín. Y si supieran que el primer libro que vino a darle seriedad al castellano fue El Quijote, hecho por justamente Miguel de Cervantes de Saavedra, persona que tenía un acervo cultural de más de 5 millones de palabras de castellano. Entonces, pues bueno, debería de saber estas personalidades mediáticas que las lenguas es lo más vivo que tiene la humanidad. ¿Y qué tiene de importancia esto? Tiene importancia lo siguiente, acuérdense, por favor, que en la vida y en el universo solo hay dos cosas que atraviesan verticalmente todo y que están presentes en todo, lo existente y en lo vivo. Y se llama cambio y se llama diversidad. La lengua está viva, ergo es de las cosas que más cambia y que más ha cambiado a lo largo de la historia humana. Tengamos en cuenta que se han creado nuevos, bueno, neologismos es una tautología, ¿no? Pero que se han creado nuevas palabras, que se han creado nuevas lenguas y nuevos dialectos, justo en pos de satisfacer y resolver necesidades sociales, o tribales, o culturales, o nacionales. Las lenguas cambian en pos de unas necesidades, no en pos de lo que diga una u otra academia. Las academias no hacen el lenguaje, lo hace el pueblo, acuérdense de esto. Y si el pueblo está dictando que se necesita visibilizar ciertas existencias, ciertas narrativas, ciertos cuerpos, ciertas identidades, se va a hacer, porque no puede caer en el orden de lo bueno, de lo malo, ni de lo justo o lo injusto, sino de lo necesario. Y es necesario visibilizar a través de la lengua ciertas identidades. Ahorita digo porque según yo iba a escucharles, ¿no? Ya estoy divagando. Primero les escucho. A ver, ¿quién quiere decir algo del lenguaje incluyente y qué opinan? A ver, platíquenme. Yo quiero decir algo, que Ujú. la Academia de la Real Academia Española es machista porque todos sus conceptos no asume que el español es una lengua viva, ¿no? No puedes, por ejemplo, el TODES lo ha rechazado y cosas por el estilo, ¿no? Si tú ves la cantidad de mujeres que son miembros de esta academia, pues hay muy pocas mujeres, ¿no? O sea, ellos mismos no son incluyentes, no hay paridad, no hay equidad, ¿no? Era lo que quería decir. Genial, eso está genial, Ilia. Y no nada más la RAE, o sea, la Real Academia Española, sino también la Academia Mexicana de la Lengua. La Academia Mexicana de la Lengua también es machista porque en sus sillas hay muy pocas mujeres. En sus 12 sillas hay muy pocas mujeres. Imagínense lo grave de esto. Y lo grave de esto es que esto ha sido histórico, es una deuda histórica que se ha venido arrastrando. Y esto ha creado que el español, que el castellano, sea una lengua machista. ¿Sí? La mayoría de los términos de importancia, de gran importancia, son masculinos. Acuérdense que también la lengua tiene géneros, no nada más la identidad sexogenérica. Entonces, justo esto que hacemos de, por ejemplo, decir la basa, la celulara, yo qué sé, esas cosas se llaman efeminización del lenguaje. Y no se hace nada más por payasear. Se hace justamente para darle una paridad lingüística al idioma. O sea, es un acto político que se llama efeminización del lenguaje. No crean que lo hacemos por payasear. Lo hacemos por demostrar que el lenguaje, que el idioma castellano es un lenguaje hondamente
no nada más masculinizado, sino hondamente machista también. Por cómo no nada más lo hablan, sino por cómo lo conforman las figuras que ostentan la autoridad académica. Pero nuevamente, recordemos que las academias no hacen las lenguas. Las academias lo único que hacen es observar cómo está hablando una u otra población y con base en la observación decir, hey, población, acabamos de añadir una nueva palabra. Qué fácil le fue a la Academia Mexicana de la Lengua aceptar el güey, ¿verdad? Qué fácil. Pero no fue porque se les hiciera chistoso, no fue porque se les hiciera un chascarrillo, sino porque el número de hablantes fue tal que se constituyó también en el imaginario colectivo. Y eso tiene que pasar con el lenguaje incluyente. Tiene que pasar, es algo necesario. Ojo, no es ni bueno ni malo, ni justo o injusto. Es necesario. Pero a ver, ¿por qué creen que sea necesario? Nomás porque se me ocurrió decirlo ahorita mientras me tomo mi tecito. Yo lo que les comento a las personas que me dicen que no debería de cambiar, digo, a ver, si yo te pregunto el nombre de un guiso mexicano con tortilla, salsa, crema y queso, tú me puedes decir enchilada o me puedes decir chilaquil. Y solo depende de cómo está la tortilla. Y si somos capaces de darle a dos guisos, solo porque la tortilla esté partida o no, dos denominaciones distintas. Pero no podemos respetar la identidad de las personas porque eso nos duele. No, en Finlandia hay, creo que 60 nombres para la nieve, porque es una realidad, porque la viven, porque la tienen. Y no es real entonces que las personas tienen una identidad distinta. Y además creo que esas personas que dicen es que el lenguaje es tan hermoso y dicen en base a, ocupo en lugar de necesito y hablan con la S al final de los verbos. Dicen, ¿y la belleza del lenguaje dónde quedó? Eso es lo que yo les comento cuando me preguntan. Y otra razón más que les podemos dar, Ale, es justamente lo siguiente, decirles que lo único que no cambia es lo que está muerto. Todo lo que está vivo cambia y punto. Si su concepto, si su abstracción de lo que significa una lengua no cambia, su ideario está muerto. Sus ganas de crecer y de justamente acumular conocimiento están muertas. Y sigamos adelante nosotros con nuestros esfuerzos colectivos de justamente visibilizar un lenguaje más completo y más rico. Porque qué mejor que acumular conocimientos es de las cosas más exquisitas, pero sí tienes toda la razón, Ale. Deberían de darse cuenta que incluso el vistes, el oístes o el comistes viene de la deflexión del oísteis, comisteis, y se fue quedando así. No es que está mal, sino que simplemente fue una deflexión. Y tanto ese como el nosotros está bien. De hecho, es necesario y punto. El vistes, del visteis al vistes, simplemente se llama una eficientización del tiempo lingüístico. ¿Qué es esto? Pues que simplemente necesitamos hablar más en menor tiempo. Y así se van haciendo las cosas, no más, como el mismo no más, justamente. Entonces, no hay correcto ni incorrecto en el habla. Hay necesario o no. Esto es bien interesante y es bien importante que lo entendamos. Pero tienes toda la razón, Ale. ¿Alguien más? Fíjate que en reuniones que yo he asistido en Barcelona, si hay mayoría de mujeres, hablan en femenino. Si hay mayoría y si hay, por ejemplo, 2 hombres y 5 mujeres, en esas reuniones te hablan en femenino y al revés. También es otra manera. Está muy interesante esa forma, mi querida Lilia, pero fíjate, justo este lenguaje, al ser dicotómico, al ser binario, anulas, omites, cancelas. La cultura de la cancelación está espantosa últimamente, porque como tenemos un lenguaje dicotómico, si hay una pluralidad de existencias o si hay una
digámoslo así, en una reunión, una paridad real de que haya 5 mujeres y 5 hombres, ¿qué hacemos, no? O sea, no podemos vivir de estar cancelando al otro género. Justamente lo que tenemos que hacer es encontrar nuevas formas más amplias, ricas, inclusivas de decirnos. El ella lo hacemos para muchas cosas neutras. Sí, adelante. Cuando vas al mercado te dicen seño, por no decir señora o señorita. Seño. Sí, justo esta terminología de señorita acaba de ser algo muy interesante que salió en la ONU, en las noticias de la ONU y de otros organismos gubernamentales que se estaba discutiendo. El señorita en el castellano es no nada más digámoslo así, una forma de referirnos a una mujer joven, no, sino de su estado marital o ausencia de este. Entonces, justamente lo que se está abogando, y ya lo dijo la ONU, es que ya no nos digan señoritas. O sea, no me define si estoy casada con alguien más. Y justo lo que opina, lo que opina y lo que justamente recomienda la ONU es que busquemos un término más neutro, más incluyente, que no defina por el estado marital o no, y que por mientras nos digan señoras a todas. Así dice la nota. Pero pues sí, tienes toda la razón, Lilia. O señoritas, porque está más cariñoso que 100 chiquito. Que O todas señor, seamos, señor o también está. ceñito. Mira que Señor, eso de doña me atrae. Eso de doña me gusta. Sí, doña, como está que le bien. da fuerza, ¿no? Sí, Poder. claro. Exacto. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre el lenguaje, que tenga por ahí muy atorado y que quiera decirlo? Buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. Una pregunta en relación a lo que estabas comentando y que es muy importante y que tiene que ver con el cómo se sienten y que tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión cultural. Sí, estoy completamente de acuerdo que encontremos terminología que no defina un estado, ¿no? Pero ¿cuántas veces, ahorita lo decía la maestra Alejandra, les encanta a las personas que les digan señoritas, ¿no? Porque al final de cuentas es un estado con el que ellas se sienten cómodas, ¿no? Y cuando uno utiliza, por ejemplo, decía la doctora Lilia, el seño, que no defines una situación. Entonces, es complicado cuando queremos ampliar el lenguaje, pero cuando ese lenguaje también incomoda a otras personas, ¿no? Entonces, sí hay algo ahí que debiéramos de seguir avanzando en cuanto a conocimiento, en cuanto a vocabulario, ser más incluyentes, pero ¿cómo le hacemos, pues, para no ofender, para no incomodar a las personas? Es muy sencillo, Ana. La gran mayoría de los problemas de la humanidad se pudieran haber resuelto y se resolverían si primero, antes de hablar, pudiéramos escuchar. Si escuchamos a nuestro pueblo, podemos saber qué es lo que se necesita. Y si vamos a hablar, siempre que sea en pos de dar un ejemplo de servicio. ¿A qué voy con esto, Ana? Si queremos decir o resolver esta problemática, yo, por ejemplo, me presento siempre de la siguiente manera. Hola, soy Daniela, mis pronombres son femeninos. Y así ya le ayudas a la otra persona a decirte, yo soy fulanite, mis pronombres son tal. Pero si en vez de eso queremos preguntar, oye, ¿y tú qué eres? O ¿cómo te digo? Pues no, o sea, eso hasta puede llegar a incomodar. Justo por eso esto que preguntas es importantísimo, Ana, porque presentarnos primero con el ejemplo es fundamental. Hola, soy, incluso si quieres con esto, digo, lo de nuestro estado en cuanto a nuestro estado marital de señorita, señora, es un ejemplo muy interesante, pero que no atraviesa justamente nuestra identidad, ¿no? Atraviesa un estado y un momento sociocultural, pero no una identidad. Digo, yo no ando por ahí en la vida diciéndole, hola, soy la señorita Daniela, ¿no? Es más, ni la doctora, ni nada de esto. Pero sí, hola, soy Daniela y perdón, mis pronombres son femeninos. Así, siempre. ¿Por qué? Porque a mí me incomodaría que sé que se nota que soy mujer trans y es un orgullo ser mujer trans, porque si tomo con orgullo aquello de lo que se me denosta, esas denostaciones se vuelven infértiles.
porque eso lo estoy tomando como un motivo de orgullo existencial y eso es una respuesta política. Entonces, sé que se nota que soy mujer trans y qué bueno, pero me incomodaría mucho que me dijeran caballero o que me dijeran, ¿y tú qué eres? Por eso yo me adelanto, doy un paso y justamente hago esto de dar el ejemplo de cómo me gustaría que me dijeran antes de yo preguntarlo, ¿no? Hola, soy Daniela, mis pronombres son femeninos. O a veces aquí justamente en el nombrecito lo que hacemos muchas veces es poner Daniela Muñoz Jiménez y poner entre paréntesis ella o femeninos, ¿no? Esto ayuda mucho. Pero antes de eso, si no sabemos cómo preguntar, Ana, lo importante es escuchar, es importantísimo. Y esto lo podemos escalar a la masividad. Tenemos que escuchar a nuestro pueblo. Si se está viendo un debate enorme, mediático, de que se tiene que decir A o B o C o D, es porque se está necesitando. No se discute a nivel nacional o mundial un tema si no es importante y si no es necesario. Y si se está debatiendo es porque se necesita. Y justamente bloquearlo o cancelarlo es lo que está mal. Ninguna lengua se deforma. Todas las lenguas cambian y evolucionan. Decir que se deforma significaría aceptar que de la nada surgió esta lengua, así de la nada fluctuó y así era en un principio. No, jamás, ninguna lengua es así. No más una, ¿no? El Esperanto, que lo inventaron así de la nada, justamente o sea, el Esperanto se llama así porque justamente lo que se buscaba es dar una lengua hiper, ultra incluyente, ¿no? Que tuvieran muchas palabras de muchos idiomas, etcétera, ¿no? El lenguaje universal y benevolente por de facto. Pero pues no se pudo, ¿no? Pero ninguna lengua surgió así, ninguna, y ninguna va a surgir así. Entonces, tengamos en cuenta que justamente el lenguaje cambia, el lenguaje no está deformado, el lenguaje simplemente mejora en pos de satisfacer las necesidades de una u otra sociedad, cultura o nación. Pero sí, gran pregunta, Ana. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, va. Pues sigamos platicando, sigamos en este soliloquio. No, no es cierto. Fíjense, hace poco me preguntaban, oye, y pues es que tú estás de acuerdo con que haya tantas letras LGBTTIPQA+, y yo le dije lo que les voy a comentar ahorita. No, no estoy de acuerdo, no me gusta, es innecesario. ¿Por qué creen? Ojo, me gusta ser muy provocativa, pero no lo vayan a tomar así a la primera, lo que les estoy diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Se les voy a platicar cómo se lo dije a esta persona. Históricamente, primero, ¿por qué no? Y luego, ¿por qué sí es necesario? Históricamente, nos han enseñado que a las minorías se les tiene que colonizar, se les tiene que dominar, esclavizar, se les tiene que subsumir, se les tiene que atacar. ¿Por qué? Porque históricamente se nos ha enseñado que aquello que es una minoría no es parte de la mayoría, por consecuente, y si no es parte de la mayoría, no comulga con lo que soy. Y si no es lo que soy, lo ataco, nada más porque sí, porque no comulga con mi sentido de pertenencia. Y mi sentido de pertenencia es, fíjense lo interesantísimo de esto, buscamos grupos y generalmente buscamos la mayoría por el sentido de pertenencia y eso lo tiene todo ente vivo. ¿Por qué buscamos el sentido de pertenencia? Porque en los grupos y en la mayoría encontramos cobijo, encontramos protección. Sí, justamente la riqueza de una cultura está en la comunidad, pero no en la mayoría. Esto es lo que hemos aprendido malamente. Entonces a las minorías les ataco. ¿Por qué? Porque si no comulga con mi grupo de protección, con mi sentido de pertenencia, puede estar contra mí. Entonces le ataco. Y como soy mayoría, le esclavizo, le colonizo, le catequizo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente crear
una división de identidades sexogenéricas, orientaciones, roles, prácticas, etcétera. Justamente hacer un grupo disidente de género, lo que crea es, fíjense, una minoría. Una minoría. La verdad es que no somos minoría, pero ahorita les digo por qué. Entonces esta minoría es atacada, es cuestionada. ¿Por qué no quieres estar donde yo estoy? ¿Por qué no te quieres normar a mi sentido de pertenencia? Entonces se nos ataca. Y ahí es cuando digo, no, pues no debería de haber. ¿Cómo creen? Pues nomás nos hacemos minoría. Y aparte, fíjense, otra cosa peor, cuando nos mostramos como disidencias de género, les estamos diciendo que no somos lo mismo que la supuesta mayoría. Y también históricamente nos han enseñado a atacar a lo que no soy yo, a lo que no conozco lo ataco. ¿Por qué? Porque le temo. A lo que no conozco lo agredo. Eso es lo que históricamente nos han enseñado. Pero está otra vez una enseñanza histórica errada. ¿Por qué? De las cosas más exquisitas que tiene la humanidad es conocer, es incrementar su acervo en general, su acervo cognitivo en general, aprender. A eso venimos en la vida, a estar en un momento extático de conocimiento y de comunidad. ¿Y cuál es la única posibilidad que tengo de conocimiento? Aquello que no soy yo, aquello que desconozco. Por lo tanto, esa enseñanza histórica ha estado errada, porque aquello que no conozco no le tengo por qué temer. Aquello que no conozco es una oportunidad para conocer, ergo crecer. Por lo tanto, aquello que no conozco le debería de abrazar, no atacar. Entonces me van a decir, ¿y pues por qué estás en contra de la segmentación LGBT? Pues bueno, por esto. Pero ojo, ahí les va porque él les decía que era nada más, ese comentario era provocativo. Justamente existe una cosa que se llama discriminación positiva. La discriminación positiva surge en pos de resolver una necesidad social. Una muy común es de discriminación positiva es, por ejemplo, los vagones de mujeres en el metro, en Metrobús, en ¿no? ¿Qué es lo que hace la discriminación positiva? Bueno, es un intento, ojo, momentáneo para resolver una necesidad o una problemática. ¿Cuál es el problema de una discriminación positiva? El problema de una discriminación positiva es que si se mantiene esa idea, se tatúa en el imaginario colectivo. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que, imagínense, en este ejercicio de la discriminación positiva del vagón de las mujeres, en el vagón de las mujeres van, fíjense esto, personas mayores, niños y mujeres. ¿Qué nos están diciendo las mujeres en general? ¿Qué se les ocurre que nos están diciendo las mujeres en general? Pues entre otras Como cosas que hay debilidad, ¿no? Hay debilidad, ¿no? y seres Que dependientes también, o sea, eso siempre tú vas a cualquier Sambors y están los niños ahí en el de las mujeres, ¿no? También, en los Exacto. baños. O sea, sí, tú eres la obligada a cuidar a los niños, ¿no? sí, Y a sí. las niñas, ¿no? Pero tu fuerza te la disminuyen también, ¿no? Bueno, tienes la fuerza y la capacidad de un niño o de una persona que ya pasó por sus años más fuertes. Exacto. Nos dicen en el imaginario colectivo que somos una población vulnerable y no lo somos. Somos una población vulnerada, que es muy diferente. Sí, un niño es vulnerable per se y una persona de la tercera edad, cuarta y quinta, no necesariamente, pero a veces sí. Aquí en México, por la situación económica, etcétera, se vuelven población vulnerable por tanta desatención social que hay. Pero las mujeres no tenemos por qué ser una población vulnerable.
pero sí somos una población vulnerada. ¿Por qué? Por el machismo. Entonces, en lo que se resuelve ese problema sociocultural, nos separan. Pero como no se actúa a nivel educación general y no se les dice a los hombres que no nos tienen que estar jodiendo, ¿qué es lo que se clava, lo que se tatúa en el imaginario colectivo? Ah, las mujeres son así y no está mal que ustedes sean así, nada más los vamos a separar. Entonces refuerzan el que el hombre sea como tiene que ser y además crean una población en el imaginario colectivo que no es como lo están pintando. Ese es el gran problema de la discriminación positiva. Y justamente por eso tampoco estoy tan de acuerdo con esta segmentación LGBT. Sin embargo, aquí viene porque sí. Primero, este lenguaje y en general el lenguaje en el mundo no está preparado para la explosión que está habiendo en la libertad de expresión identitaria sexogenérica. Ninguna lengua está preparada para esto, por toda la presión que siempre ha habido. En general, porque este mundo es un mundo abrámico. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de su población tiene una cultura basada en una religión abrámica. ¿Y qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Que las religiones abrámicas son dicotómicas. O bueno o malo, o todo o nada, hombre o mujer, un dios barbón, allá arriba, por Dios, por Dios. Imagínense. Ese es el gran problema. Entonces, pues las lenguas no están preparadas para esto. No están preparadas para lo que siempre existió. Y aquí vuelvo ahora sí a lo que les había dicho de que somos una minoría. Recordemos lo siguiente. Tú y yo somos iguales, no lo mismo. Somos diversos, no diferentes. Para decir que somos diferentes tendremos que comprobar que tu ontología y mi ontología, tu esencia y mi esencia son distantes y no. ¿Por qué? Porque nuestra ontología, nuestra esencia es la misma y se llama humanidad. Ergo, iguales, pero no lo mismo. ¿Por qué? Porque somos diversos, justamente. Entonces, lo que prima realmente en la humanidad y en la vida es la diversidad. Es este gran grupo disidente de género que le está diciendo a la humanidad que no es así como históricamente nos habían enseñado. Démonos cuenta que la mayoría somos las personas diversas. En todo su espectro, la heteronorma, la cis heteronorma, es lo que realmente es una falacia que sea el grupo mayoritario. No lo es. Es el grupo mayoritario normado, pero lo normal es la diversidad. Ahí yace la verdadera mayoría. Sin embargo, pues no lo vemos así, ¿no? Hasta que nos lo dicen. Por eso necesitamos una lengua que nos abrace en la existencia. ¿Por qué? Porque si no existimos en la lengua, ¿cuál es el gran problema? No existimos en lo legal y en lo jurídico. Y si no existimos en lo legal y en lo jurídico, no se nos reconocen los derechos y libertades que se nos amputaron nada más por ser disidentes de género. Mágicamente, es la lengua en general, hoy de la humanidad, es una lengua que si te sales de lo normado, dejas de existir a nivel jurídico. Porque ¿en dónde dice que haya hoy, por ejemplo, en México, una ley que proteja de algún derecho a las personas no binarias? No lo hay. No lo hay. Imagínense la gravedad de esto. Entonces, por eso tenemos que existir el grupo LGBT+, para decirle al mundo que lo que realmente es la mayoría es la diversidad, que es lo que prima en todo el universo y en todo lo vivo, la diversidad. No existe la dicotomía, eso es falaz. No existe nada más dos genitales, no existe nada más dos géneros, no existe nada más dos formas de reproducirse, existen un montón. No existe nada más XX y XY, existe X0,
XYY, XXX, etcétera, etcétera. La misma naturaleza nos dice que la vida es diversa, pero no queremos verlo. Entonces tenemos que existir como ejemplo para aprendizaje. El lenguaje diverso tiene que existir para darnos una posición visible en la lengua, para que después podamos existir legal y jurídicamente, definitivamente. Por eso es necesaria una lengua incluyente, porque sí estamos ahí. De hecho, yo soy mujer trans, yo no soy mujer binaria, yo no soy mujer a seca. Mis pronombres son ella y ella. Y sí existo, aquí estoy, llevo como 40 minutos hablándoles. Pero ¿qué creen? No tengo muchos derechos. ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es que esto se sigue discutiendo y esto no es de discutirse. Esto no se debe discutir, no hay que discutir aquí. Esto se aprende y se aplica, porque la identidad no se judicializa, no se tutela, no se cuestiona. La identidad se abraza, se dice, se protege y se respeta. Por eso, y por muchas cosas más, que ahorita les voy a decir, pero antes les quiero escuchar. El lenguaje incluyente, el nosotres, el ellos, abre una posibilidad existencial para todas estas identidades que aquí estamos, pero que antes no existíamos en lo lingüístico. Y a partir de esto ya tenemos una primera posibilidad de existencia. Por eso, sí existe, les tengo que decir, tengo que ser justa, sí existe una primera ley, por ejemplo, que está viendo ya en pos de las personas no binarias. Por ejemplo, la ley que fue muy, muy, muy polémica hace muy poco, que habla sobre las personas gestantes. Ya no habla de mujeres nada más, ya dice mujeres y personas gestantes, porque también existen personas no binarias que gestan, existen hombres trans que gestan, existen personas transmasculinas que gestan y ya dentro de muy poco, porque ya hay protocolos, va a haber mujeres trans que gestan, porque ya hay protocolos de trasplante de útero para mujeres trans. Entonces, no nada más gestan las mujeres binarias, por ejemplo. Y aplaudo esta ley que ya respeta justamente las identidades no binarias y que les da la posibilidad también de abortar. Pero díganme, ¿qué opinan hasta este momento de toda la verborrea que he dicho, de toda esta vituperación? Lo que yo he encontrado es precisamente la diversidad de términos. Por ejemplo, la diferencia para que la gente entienda qué es un queer, por ejemplo, y qué es un drag queen, para que no se confunda, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Y luego vi que hay, bueno, lo que ya habíamos dicho, está el heterosexual, el homosexual, la bifobia, el travesti, transición, o sea, una cantidad de términos que puede generar confusión, ¿no? El no binario, el gender queer, o sea, una diversidad tremenda, ¿no? Entonces, poco a poco hay que hacer una inmersión en todo este tipo de lenguaje, ¿no? Definitivamente, tenemos que invertir nuestro tiempo en poder tratarnos mejor como especie, en tratarnos más iguales, para justamente dejar un mundo mejor del que nos tocó. Siempre, siempre, Lilia, tienes toda la razón. Y no nada más eso, lo que viene después es visibilizar a las personas a género, con un lenguaje que sepamos hablar sin género. Sí se puede. No es nada complicado. O sea, modificar un poco tu lenguaje para que no tengas que decir caballero o damita o él o ella o ella. Sí se puede. Y ahí tenemos que empezar a visibilizar también a las personas a género. Porque primero que nada y en última instancia, tanto en su ontología, y ojo con esto, como su teleología, son humanes, son personas. Y si se quieren desembarazar de toda esta problemática sexogenérica, se les tiene que apoyar. Y tenemos también que saber hablar sin género. Importantísimo, no es nada complicado.
Pero sí, se viene un huracán cada vez más grande, mi querida Lilia, de necesidades socioculturales, porque cada vez tenemos más voz y más posibilidades de eco, aquellas identidades que habíamos estado siempre subsumidas, gracias a todos los medios de comunicación masiva e instantánea que existen. Cada vez tenemos más oportunidad de escucharnos y hacernos escuchar. Y lo más importante, de hacer comunidad como humanidad. Se viene un gran huracán de lo que significa esta raza tan peculiar arriba de esta tierra. Pero a ver, ¿qué opinan? A mí me parece que, y lo digo con mucha tristeza, no me va a tocar verlo normalizado. Creo que falta, porque hay mucha burla. Yo creo que todavía en redes, en medios, en las escuelas, en todos lados, se toma todavía muy a cotorreo, muy de, sí, es una moda, es un... Creo que se va a normalizar. De verdad no creo que me toque. Esperaría poder verlo un poco más normalizado, pero sí creo que tenemos nuestra responsabilidad de empezar a normalizar esto, ¿no? Un día entro a un salón de clases y son estudiantes de 14 años, algunos poquitos de 15 que hoy les toca la vacuna, váyanse a vacunar. Pero son de 14 años, entiendo la edad y los comprendo, les comprendo, y por eso muchas veces sí hacemos mucho clic con los y las chicas de secundaria. Y me ven y dicen, ay, ya nos va a regañar porque estamos burlándonos de la terminación E. Le dije, no, no los voy a regañar, al contrario, qué bueno que estén hablando del tema. El hecho de que lo estén expresando, de que lo estén diciendo, de que sepan que existe y por qué existe, ya es un paso adelante. El siguiente paso es que no tienen por qué reírse. O sea, si yo digo niño o digo niña, nadie se ríe. Si digo niñe, se ríen. El siguiente paso es tomarlo como el lenguaje normal. Pero el hecho de que ya lo estén haciendo, digo, sinceramente hasta gusto me da, queridos estudiantes. Ya nos echamos ahí un debate con, con gente de 14 años que son bien pensantes, que son bien, aceptan las cosas mucho más rápido. Entonces yo creo que va a ser hasta esa generación que se empiece a normalizar un poco más el asunto. A veces nos desanimamos, Ale, cuando pensamos en lo complicado y en lo complejo que va a ser cambiar este mundo. Pero, es más, a veces nos desalentamos porque lo más probable es que no nos toque verlo. Sin embargo, repito lo que dice Mujica. Él dice, la historia humana es un mundo... Bueno, no, lo voy a citar exactamente como él dice. Él dice, la historia humana es un cementerio de utopías, pero es de esas utopías, ahí sembradas, que germina un mundo más igual. Sí, en efecto, todos nuestros esfuerzos son no para nuestra generación, porque si no sería egoísta, sería trabajar nada más para que yo lo disfrute y yo lo vea. Si trabajamos con lucha social, es para los que vienen, siempre para los que vienen. Y no nos desanimemos, porque de esta utopía, que a lo mejor quede en ese cementerio, va a germinar un mundo más igual. Estoy de acuerdo contigo. Una pregunta. Hay un caso mediático que es el de la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, que no sé cuántos años han estado diciendo que él quería ser chico, que había empezado su transición desde no sé cuánto, y de repente sale vestido de mujer. Entonces la mente de mucha gente empezó a cruzarse los cables, ¿no? ¿Tú qué piensas de ese fenómeno, de ese ejemplo? Lo que pienso es que está siendo coherente con lo que es el universo.
De hecho, esa persona está siendo congruente. Recordemos que el género no es estático y que todos tenemos el derecho de fluir. Y si ayer quiso ser A y hoy B, ¿por qué no? O sea, ¿qué nos lo impide más que nuestra miopía de razón? Pero Es- mi pregunta es, tú que eres médico, ¿ella no le habían dado hormona ni nada? ¿O cómo funciona la Yo que soy, transición? yo que soy médica, mi querida Lilia, pues justamente la medicina funciona igual. También se adapta a las necesidades de cada persona. Una persona podría decir, híjole, es que hay cambios irreversibles. No, no es cierto. Hoy lo que se llama es que hay cambios que revierten pasiva o activamente. Pasivamente son los cambios que revierten solos cuando dejas la hormonación y los cambios pasivos son los que revierten de manera activa. Los cambios activos son los que revierten de manera activa, repito. ¿Cómo es esto? Pues haciendo algo para revertirlos. Por ejemplo, una cirugía o remodular la voz o ¿no? Pero todo revierte, mi querida Lilia. Y la medicina hoy está tan avanzada que podemos justamente ya satisfacer las necesidades de la humanidad. Para eso es la medicina, para justamente hacer un paso aquí existencial más cómodo. Para eso es la medicina y está siempre en servicio de esto. Entonces, no sé si tomó hormonación, desconozco su caso realmente, aún así lo haya tomado, es más, aún así le haya salido barba y haya engrosado su voz, ¿por qué no podría volver a vestirse con un vestido, por ejemplo? Hay una cosa en filosofía del género que se llama derecho de flujo. Filosofía del género y filosofía de la vida. Se llama derecho de flujo. Es uno de los derechos más amplios y universales y también inalienables que existen. Todo lo que existe tiene el derecho a cambiar, también lo vivo, ergo también lo humano. Tenemos el derecho de flujo, de cambiar cuando y cómo queramos, a gusto y disgusto, porque la humanidad, las personas, nacemos como una tabula rasa, una tabla blanca, un lienzo blanco. Y nosotros, cada uno, somos los pintores, las pintoras y les pintores de ese lienzo, el lienzo de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra identidad. Y lo podemos pintar, borrar y rehacer como queramos. Es nuestro lienzo. Y pues no sé si alguien tenga algo más antes de despedirnos, porque pues me quedan 5 minutitos antes de entrar a consulta. No, rápido, yo nada más quería el caso de la chica esta universitaria, bueno, Chique, que pedía que fuera mencionada con E y que sufrió acoso y que hasta una piñata le hicieron. André, creo que quería que se llamara. A mí me pareció verdaderamente indignante cómo los medios manejaron esa situación de crítica hacia esta persona, ¿no? Entonces, quizás lograr un cambio en estas personas que tienen influencia sobre los demás sería bastante importante. Eso nos hace poder ver, mi querida Ale, la realidad mediática que existe hoy, la realidad moral que existe hoy en los medios. La mayoría de los medios no repara en sacar artículos pro LGBT y que apoyan a la diversidad, pero tampoco reparan un solo instante en sacar notas popó que hablen mal de todos nosotros. Y está bien porque nos hace saber cuánto camino tenemos por delante, porque a veces por esa cuota arcoíris o esa cuota rosa que se les exige ya por ley, a veces creemos que todo va bien, pero no. En el imaginario colectivo y moral, todavía hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Bueno, pues no sé si alguien tenga algo más que comentar. Lilia, Anita, alguien de las personas conectadas. No, primeramente, maestra Alejandra, si me permite agradecerle, me quedo con muchas complejidades en mi cerebro y sí, estoy en pañales en el lenguaje. Gracias.
Con el lenguaje incluyente, porque en el lenguaje no estamos en pañales, te comunicas. No, pues, pero en el lenguaje incluyente, ahí sí estoy. Y sí, hablan y te dicen algunos términos y trato de razonarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo quiero dar mi reconocimiento a los maestros y maestras de la UNAM de Morelia, porque a mí me ha sorprendido. Mi hijo entró a la UNAM, está tomando las clases en línea, entonces me toca escucharles. Y hasta me emociona que todas y todos, el primer día de clases fue, mi nombre es fulanito, ¿cuál es la forma como quieres que te llame? Con todo el respeto, sí, en el grupo de mi hijo hubo dos personas que pidieron un nombre completamente diferente al que tienen, y escucharles despedirse, saludarles con este lenguaje, a mí me ha hecho tener cierta esperanza, porque aparte en sus estudiantes están sembrando esto. Entonces, hoy quería yo en esta conferencia, pues si les llega mi agradecimiento y mi felicitación por el trabajo que están haciendo. Solamente sé de la UNAM de Morelia porque es en la que tengo contacto, pero supongo que así estará siendo en toda la UNAM. Pues Bueno, a mí sí, me gustaría mucho que Daniela aceptara otra invitación porque Sí, tenemos mucho que muchas, preguntar. muchas. Pero bueno, el camino para que tú llegues hasta donde estás ahora, pues ha sido bastante largo, sinuoso, ¿no? Entonces, sí, me quedé con las ganas de saber un poco más, pero para la próxima, eh, si quieres, lo comentamos, ¿no? claro que sí, Lilia. Muchas más y todas las que gusten invitarme, yo estaré encantada. Y me gustaría cerrar con algo, me gustaría cerrar con algo que justamente cambió mi forma de pensar para con la diversidad cuando lo razoné. Démonos cuenta que no podemos ser libres si vivimos en un mundo, repito, no podemos ser libres si vivimos en un mundo dicotomizado o binario, porque se nos está obligando a ser o A o B, y no nada más en el sexo y en la identidad, sino en todo. Démonos cuenta que la libertad real se hace, se ejerce cuando reconocemos que tenemos posibilidades y las posibilidades se llama diversidad. Entonces, démonos cuenta como humanidad que somos libres y abrazamos la diversidad, porque allí está la posibilidad de elección. En un mundo lleno de diversidad existe la libertad, no en lo binario. Gracias a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo esperaba Gracias, Daniela. ansiosamente esta noche y la he disfrutado enormemente. Bueno, voy a hacer la despedida oficial. Antes agradecerte, Daniela, por tu calidez sobre todo, por compartirnos todo esto que vives y hacernos ser seres más pensantes, más abiertos. De verdad, mueves conciencias y mueves pensamientos y te lo agradezco enormemente, enormemente. Gracias, Lilia, muchas felicidades nuevamente. A nombre de la maestra, felicita a Samada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta importante plática. Gracias a la maestra, a la doctora Fabiola Lanís. Gracias, Lilia. Gracias, Daniela. Nos vemos el siguiente jueves. Síganse cuidando, que viene la cuarta ola. Quédense en casa. Bye.